Bienvenidos una vez más a esta serie de podcast, Un Sendero Espiritual. Hoy hablaremos acerca de los cuerpos. Como se decía en el capítulo pasado, es necesario la clave del libro de la vida, la cual es la respuesta a una pregunta: ¿quiénes somos? Tenemos toda una vida para resolver este acertijo, el acertijo de la esfinge. Cuando los templos antiguos se quería ingresar, se tenían que resolver un acertijo que estos guardianes colocaban. Era referencia a lo que cada iniciado era. Pero primero hay que resolver varias claves. La primera es saber que somos consecuencias de nuestras vidas y comprender qué somos. Lo primero se relaciona con la identidad de un individuo, es nuestros cuerpos. ¿Pero qué son los cuerpos? Cuando se lleva un licor en un recipiente, lo que importa es el licor, es decir, lo de adentro. Pero sin el recipiente no hay líquido que llevar. Un proverbio en la filosofía china es que para un buen vino debe estar en una botella buena. Si alguno estuviera sucio, el otro se ensuciará también. Entonces, conozcamos los cuerpos. El primer cuerpo que se hace referencia es nuestro cuerpo físico, y este es dinámico. El nosotros de ahora no es el mismo del nosotros de cuando éramos niños, y para entender esto, vamos con una pequeña historia, la historia de la paradoja de Teseo. Se contaba en los templos de Delfos, en los diálogos de los filósofos, que Teseo era un gran navegante, pero no sería nada sin su barco, y eso ocasionaba que el barco se deterioraba con el pasar de los años. Cada vez que llegaba a un puerto, se le hacía mantenimiento cambiando algunas partes del barco. La pregunta es, si se cambia alguna pieza como solo un mástil, ¿sigue siendo el barco de Teseo? Con cada arreglo le cambiaban más piezas, y así, al llegar a la mitad, ¿sería todavía el mismo barco? ¿Y qué pasaría cuando lo hubiera cambiado hasta la última pieza, completando el 100%? Se podría decir que era el barco de Teseo o era un barco nuevo, cambiado por el tiempo. ¿Y si llegase otro marinero y con las piezas del viejo barco hiciera otra vez el mismo barco? Entonces, ¿cuál sería el barco de Teseo? Es una pequeña paradoja que te puede estallar la cabeza de cómo Teseo podría tener un barco nuevo o el nuevo marinero tendría el barco de Teseo. Pero la respuesta es muy simple, aunque no tan fácil de interpretar. La respuesta de cuál es el barco de Teseo, pues dónde esté Teseo. La esencia de las cosas las da más su funcionalidad que su imagen, y lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Ellos cambian con el tiempo. Las células se reproducen y mueren. El sistema sanguíneo va barriendo todo lo que ya cumplió con su ciclo y es devuelto a la naturaleza. Está en constante cambio. Mientras más cambie, menos envejecemos por la renovación de nuestros tejidos. Pero para ello hay que preparar el cuerpo. Y este se moldea con 3 cosas. La primera es que debe de ser entrenado y ejercitado, con su perfecto equilibrio, obviamente. La alimentación, la forma de respirar y la actividad son parte de ello. Al comer, el alimento es lo que hará parte de nosotros, de nuestro cuerpo. Por eso es que dependiendo de lo que comemos es cómo funciona nuestro físico. La respiración ayuda a esa metabolización, y no solo por el oxígeno, también por el manejo de la energía. El ejercicio dará calor al cuerpo y quemar las calorías y al transformarlas en energía y en movimiento. Se dice que para que haya fuego se necesitan 3 cosas: combustible, oxígeno y calor. Actividad, alimento y respiración son los que se usan para nuestro fuego interno. Ahora bien, si nuestro cuerpo funciona a base de átomos, es porque toda materia está formada de energía en bucles, conectándose con campos magnéticos. Por eso todo tiene su aura, ya que es el nivel de radiación que emiten los cuerpos, y ello se comprueba gracias al descubrimiento de las fotografías de la cámara Kirlian,
que solo capta la frecuencia que nuestros ojos no pueden ver. Esta forma de irradiar energía genera una forma diferente del funcionamiento de la materia, y en los organismos vivos es muy dinámica, comprendiendo así lo que se llama el cuerpo vital. La forma del funcionamiento de este cuerpo consiste en la transformación de la materia. Una piedra o un cuerpo inerte permanece en su estado hasta que es sometido a una energía externa. Pero la vida no funciona así. Crea su propia transformación para estar en constante cambio. Esa emanación controla mucho nuestra salud y de su flujo y frecuencia es nuestra fortaleza. Nuestro cuerpo tiene 3 formas de emitir una energía grande y son por las siguientes razones: la sangre, el sistema nervioso y los canales de energía. Cuando hacemos ejercicio ocurren 2 fenómenos: el calor y la respiración. Emite un fuego interno y por movimiento de la sangre junto con la estimulación nerviosa crea los campos magnéticos. Es eso entonces, el aura se incrementa y fluye por los canales de energía, por los 12 meridianos, y estos meridianos convergen en algún órgano del cuerpo y ellos generan lo que se conoce como las emociones. Ahora, primero hagamos una diferencia entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Una emoción corresponde a la energía del momento. El sentimiento es mental. Una emoción solo dura un instante. Un sentimiento, demasiado tiempo. Y a veces hasta toda una vida. No puede haber 2 emociones al tiempo, pero sí muchos sentimientos al mismo tiempo. Entonces, los sentimientos dependen de nuestras decisiones. Una emoción de nuestros órganos y de nuestra energía. Son solo 5 emociones. La alegría que se manifiesta en risa, la tristeza que se manifiesta en llanto, el miedo que se manifiesta en susto, la ira que se manifiesta en rabia, la preocupación que se manifiesta en comer, por lo que su órgano sería el estómago, el miedo con los riñones, con lo que cada susto nos dan ganas de ir al baño. La ira es en el hígado y es peligroso, lo puede destruir. Y le envenena la sangre, por eso uno siente que la sangre hierve. La alegría está en el corazón que palpita con la risa y la tristeza en los pulmones que se siente que se le acaba el aire. Todo ello produce un mapa. Ese mapa es nuestro cuerpo astral. Para entender el funcionamiento del cuerpo astral y del cuerpo mental, primero entendamos un concepto, que son las dimensiones. Y no es que suene a ficción, sino que es algo de ciencia. Una leve explicación de una teoría que ha sido mal comprendida proviene del experimento de las rendijas, el patrón de cañón de balines o canicas disparados por 2 rendijas paralelas. Siempre daban un par de líneas paralelas, pero un patrón de ondas siempre dejaba un patrón de espectro de interferencia. Cuando los mismos electrones fueron disparados por las mismas 2 rejas, formó un patrón de interferencia. Entonces llegaron a la misma conclusión de la luz de la Grecia antigua, que se creía que la luz salía por los ojos y regresaba, y así era como se podía ver. Y si cerraban los ojos, no había rayo, y por eso no veían nada. Qué locos, ¿no? Por la doble reja actúa diferente si se le ve, como si el observador interactuara con la partícula. La explicación es muy simple. Un electrón no es una partícula, sino una onda multidimensional. Y al igual que cuando se mira una hoja por un lado, se ve como si fuera un hilo, pero no se podría ver el resto de la hoja. Vivimos en una conciencia de 3 dimensiones y por ende es muy difícil apreciar un electrón como una cuerda o una hoja si se compara como una canica. Si en un mundo plano llegara un ser de 3 dimensiones, ¿cómo haría para verlo o comprenderlo? Cosas de otro mundo. Pero ¿qué pasaría si el cuadrado comprendiera que es un cubo y moverse en otra dimensión y después en un tercer acto? La misma que nuestro cuerpo, al comprender otra dimensión, encontramos un mundo astral. Para ello,
debemos elevar la energía y la vibración. Y si el cubo es muy bajo, no deja de ser un cuadrado plano. Pero si el cubo sube, es más la diferencia y notaría la otra dimensión. Ahora bien, el mundo astral es otro mapa en el cual en el capítulo de los espíritus veremos mejor, pero ese mapa forma capas y esas capas se le conoce como personalidades. Este conjunto de personalidades es llamado el cuerpo mental y de este genera mucho campo. El sistema de funcionamiento es a través de la actividad cerebral, la cual descifraremos otro mito. ¿El cerebro trabaja al 10%? La respuesta es: el cerebro no. El cerebro trabaja al 100%, pero la mente sí. Esa trabaja menos del 10%, y es por eso que la conciencia no puede ocupar las redes. Hagamos de cuenta que tenemos un celular que puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer todas las cosas al tiempo. Se quemaría o se agota. Primero hace una y después otra. El cerebro funciona como una matriz de procesamiento neuronal y de acuerdo a su configuración es que decide qué función debe hacer. Las posibilidades son miles, pero no todas al tiempo, por lo que al guardar sentimientos innecesarios gasta memoria y ocupa esas redes neuronales que pueden ser usadas para otra cosa. Para ello está la meditación, que es una limpieza mental y consiste en bajar la frecuencia a unos niveles muy armónicos y poder ser activada para una función específica. Entonces, por ley de resonancia, su frecuencia hace que vibre el astral, y el astral es de doble sentido, es decir, también altera el físico por medio del vital. Se puede decir que el alma moldea el físico. Una alegría eufórica o un odio descontrolado se nota en el rostro de cualquier persona y en toda su vida. También les influencia la forma de pensamiento en las acciones y por consiguiente en su entorno. Entonces, podemos decir de que la vida es de acuerdo a lo que hemos creado de ella. Y lo bueno es que siempre podemos corregirla. En capítulos posteriores hablaremos de los otros cuerpos superiores, conocidos como el causal, el íntimo o de la esencia, y el espíritu, que no es lo mismo que el alma, son diferentes y a veces opuestos. La invitación es que cada día nos movamos, bailemos, meditemos, busquemos un arte o un hobby, y cada día entrenemos nuestro cerebro también, a acertijos, crucigramas, y siempre ahondemos en nuestro ser interno para moldear una llave que nos abra el camino a nuestra propia espiritualidad. En el próximo podcast hablaremos de los sellos del libro de la vida. No te lo pierdas.